Hoy les hablaré sobre la causalidad de los desequilibrios macroeconómicos. Tengan muy buenos días a todos. Bueno, en primer punto, la idea central de este nuevo video introduce el tema principal de la presentación, que es el análisis de la causalidad de los desequilibrios macroeconómicos desde la perspectiva heterodoxa de Anwar Shaikh. Se enfoca básicamente en la acumulación de capital y el funcionamiento del circuito financiero. Luego seguimos y tenemos el equilibrio macroeconómico fundamental. La idea central define la identidad contable básica en una economía. Como podemos observar, la identidad contable es bastante importante dentro de la economía. Establece que la oferta total es como la producción interna o el ingreso, que está representado por Y, más las importaciones, que están representadas por M, debe ser igual a la demanda agregada, como asimismo el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones, que estas son las que conforman, que en una suma, cuando se suman todas estas, conforman la demanda agregada. Todo lo que entra al sistema económico debe ser obligatoriamente absorbido, lo que se resume en la ecuación fundamental, que es Y igual a C más I más G más XN, donde XN son las exportaciones netas. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Acá dice: la contabilidad intersectorial revela cómo se absorben los excesos y déficits del sistema. Bueno, la contabilidad intersectorial y la matriz del desequilibrio básicamente explica cómo se relacionan contablemente los superávits y los déficits dentro de una economía. De los diferentes sectores en esta economía, podemos observar, despejando la identidad fundamental, se observan tres brechas sectoriales que están vinculadas por definición matemática. Tenemos primero la brecha privada, que esta es la diferencia entre el ahorro y la inversión. Luego tenemos la brecha fiscal, que esta básicamente es el balance del gobierno del gasto menos impuestos. Y luego tenemos la brecha externa, el balance con el resto del mundo, que es X menos M. Contablemente, podemos observar cualquier exceso o déficit del sector privado, que ya sea ahorro menos inversión, tiene que ser financiero o absorbido obligatoriamente por el balance del sector público o del sector externo. Luego tenemos las tres configuraciones estructurales del funcionamiento intersectorial. Bueno, esta diapositiva básicamente muestra a través de una tabla tres escenarios numéricos de cómo interactúan tres brechas intersectoriales para dar un diagnóstico estructural. Bueno, en el caso número 1 tenemos el sector privado. Tiene un excedente de más de 20 que se utiliza para financiar el déficit del gobierno, que es menos 15, y sostener un superávit externo, que es más 5, como podemos observar por acá. Bueno, luego tenemos el caso 2, que es el ahorro privado, que supera la inversión interna, que es más 20, y al no haber déficit fiscal, se tiene que 0. Bueno, el país actúa como prestamista neto del exterior y esto suma más 20. Y en el caso que tenemos acá, en este caso número 3, acá se me puso número 4, pero es número 3, existe un desajuste estructural. El sector privado gasta más de lo que ahorra, por lo que se le restan menos 20, y ese exceso de demanda interna se financia completamente mediante el endeudamiento con el exterior, por eso se ponen menos 20. Bueno, acá tenemos la brecha de inversión como motor del ajuste. Describe la dinámica de cómo la economía corrige sus desequilibrios.
Básicamente, cuando la inversión supera al ahorro, la inversión, acá podemos ver, es mayor que el ahorro, se genera un exceso de demanda agregada. La economía no queda estática como debería en un inicio, sino que este exceso actúa como un motor que impulsa una expansión de la producción de forma turbulenta, hasta que el nivel de ingreso genera el ahorro necesario para forzar un nuevo equilibrio, como economía ya debería de estar en un equilibrio sin tanto desajuste, se podría decir. Acá tenemos la visión convencional ortodoxa y la visión de Shaikh heterodoxa. Bueno, contrasta la visión económica convencional con la postura heterodoxa de Anwar Shaikh respecto a la relación entre el ahorro y la inversión. La visión convencional, o sea, la heterodoxa, sostiene que el ahorro es previo, exógeno y restringe la inversión. Teoría de fondos prestables, es decir, primero hay que ahorrar para poder invertir previamente después. Pero esta es contraria a la visión heterodoxa de Anwar Shaikh. Anwar Shaikh dice, invierte la lógica. Básicamente, la inversión es la variable activa y exógena, mientras que el ahorro es solo un residuo pasivo y endógeno que se ajusta después, conforme cambia el nivel de ingresos. Anwar Shaikh básicamente nos dice, bueno, es al contrario, la verdad, que la inversión es la variable exógena, la variable independiente, mientras que el ahorro depende de la inversión. Bueno, vamos a pasar luego al rol crítico del crédito que rompe el nudo gordiano a la acumulación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Básicamente explica cómo el sistema financiero permite que la inversión ocurra antes que el ahorro. Es lo que decía Anwar Shaikh, por lo que se puede decir que tenía razón en cierto punto. Desmiente el mito que los bancos son solo intermediarios pasivos que prestan dinero previamente depositado. La realidad es que la banca privada básicamente tiene la capacidad de crear dinero de la nada. O sea, el banco puede crear crédito, que ese se convierte en dinero. Mediante la creación endógena de crédito, esto financia la inversión productiva sin necesidad de que exista un ahorro previo, sin necesidad de que exista un efectivo, una liquidez, porque el crédito se otorga como un medio de cambio, como dinero. Luego tenemos el circuito ex post de la inyección del crédito de la generación de ingresos reales. Bueno, una empresa obtiene un crédito bancario, por ejemplo, digamos $100,000, para realizar una inversión real, como construir una planta inmobiliaria, pónganle. Ese flujo inyectado se gasta instantáneamente, se transforma en ingresos reales. Por los proveedores, por los trabajadores de la economía, el gasto, la inversión proceden obligatoriamente al ahorro. Por lo que Anwar Shaikh podemos ver que tenía en cierta parte razón, ya que el flujo inyectado es de la inversión y este se transforma en ahorro, básicamente. Luego tenemos el embudo del ahorro. Explica cómo surge el ahorro al final del circuito. Una vez generados los ingresos, en este caso el ejemplo de los $100,000, esto se divide entre la propensión marginal de las personas y el 80% destina el consumo, el 20% restante se decanta de forma pasiva como el ahorro resultante de $20,000. Se enfatiza de que este stock de ahorro no existe antes de que se tomara la decisión de invertir. Primero, como siempre se dice, es primero la inversión y después el ahorro. Bueno, luego tenemos la síntesis causal de Anwar Shaikh. Resume de forma secuencial y dinámica toda la teoría macroeconómica expuesta en las diapositivas. Bueno, básicamente es como la cadena de causalidad, que es el crédito,
como un detonante, una variable exógena independiente del modelo. Luego está la inversión, que es una variable activa. Luego la producción, que es como un motor de ajuste. El ingreso, que es la propagación en la red. Y luego tenemos al ahorro, que es como el residuo final endógeno, la dependencia. Bueno, como podemos observar, acá el crédito, como poníamos el ejemplo de que los bancos generan crédito, los bancos privados, esto hace que haya una inversión con los accionistas, luego esa inversión se convierte en producción ya que invierten en alguna inversión que les genere bastante capital y esto le genera trabajo, producción. Luego tenemos el ingreso y por consecuente el ahorro como variable endógena dependiente. Bueno, como una conclusión es que la economía heterodoxa, el capital es un flujo continuo y dinámico, no un pozo estático. La inversión es la que genera su propio funcionamiento estructural. Bueno, como teníamos en la diapositiva en la macroeconomía heterodoxa, Anwar Shaikh decía, el capital es un flujo, no un pozo estático. La inversión crea su propio funcionamiento estructural, definiendo el comportamiento y el diagnóstico de los desequilibrios sistemáticos. Acá nos dan a entender que Anwar Shaikh tenía razón con su teoría o con su análisis. En la síntesis causal de Anwar Shaikh como el circuito dinámico completo, que él decía que la inversión tendía por consecuencia, dar el ahorro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En resumen, hemos visto diferentes puntos en esta diapositiva. Básicamente siempre basándonos en el análisis de Anwar Shaikh de la causalidad de los desequilibrios macroeconómicos. Decíamos al inicio de que qué se hacía cuando el ahorro era mayor que la inversión o la inversión era mayor que el ahorro. Dependiendo el análisis de Anwar Shaikh, nos pudimos basar en distintos análisis, como por ejemplo la diferencia entre el ahorro y la inversión, el balance del gobierno, de gasto menos impuestos, la brecha externa, el balance con el resto del mundo. Y la verdad que sí me ha quedado como ese análisis final de cómo la inversión tiende a ser la variable independiente y el ahorro como consecuente, ya que, bueno, para que haya un equilibrio, la inversión debe ser igual que el ahorro, ¿verdad? Pero cuando la inversión en este caso supera el ahorro, se genera un exceso de demanda, como bien decíamos anteriormente. Y es un análisis bastante interesante, espero que les haya sido de mucha utilidad y muchas gracias por la atención prestada.